Amigos de Público.bo, en esta oportunidad vamos a conversar con un hombre muy experimentado en términos de política nacional, pero también esta mirada de la política internacional. Se trata de Hugo Carvajal Donoso, un exparlamentario, exministro de Estado, sociólogo de profesión y un hombre que le ha gustado mirar siempre la política desde las entrañas de nuestro país, pero también con esa mirada larga que tiene la política internacional. Y en esta ocasión vamos a analizar la Cumbre de las Américas, este turbulento encuentro entre presidentes, donde hay muchas ausencias, donde hay muchas cosas que decirse, pero no están algunos de sus protagonistas. Bienvenido, Hugo Carvajal. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y la primera pregunta, a boca y jarro, ¿qué está mostrándole el mundo, perdón, qué le está mostrando América al mundo con este tipo de ausencias, con este tipo de divergencias? Bien, bueno, lo que está demostrando Latinoamérica al mundo es de que hay una desunión dentro de América Latina, cosa que es ya histórica, que se arrastra desde hace años. Clarísimas veces el continente estuvo en una línea o en una mayoría abrumadora para encaminarse hacia una negociación más o menos, digamos, con personalidad, con planteamientos, con puntos de una novedad importante. Pero una vez más predomina el hecho de la politización, una politización exagerada que lo que hace es sencillamente colocar en una vereda a unos países, a unos mandatarios del gobierno que están bajo una lógica, bajo una óptica política y politizan el hecho de una propuesta, se adhieren, se solidarizan con otras naciones que no están en una línea democrática. Es el caso de Cuba, es el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua. Allá no hay democracia, se violan derechos humanos y, como bien señaló el presidente Biden en el inicio de la cumbre ayer, hay una democracia en las Américas. Entonces, esto es lo que está aconteciendo y lo que hace México, eh, Venezuela y Guatemala y más o menos Honduras también es seguir este camino. El caso de Salvador es separado y lo ha dicho claramente el presidente, de que él no asiste por hechos de que tiene una propia política de represión a terrorismo y a la violencia callejera, a las maras en El Salvador. Entonces, coloca en esta línea y lo que hay, lastimosamente consigue con esto Bolivia es un resultado adverso, negativo, porque lo que hace es aislarlo cada vez más, se aísla por este tipo de solidaridades que no tienen futuro, que no tienen fundamento. Por el otro lado, tienes un bloque de países variopintos con diferentes puntos de vista y diferentes posiciones, pero que tienen responsabilidad de Estado, que son conscientes que hay que estar en un escenario tan importante como el de la Cumbre de las Américas para mostrar los avances democráticos de una nación, para proyectar adecuadamente la visión de un país en el concierto internacional, escenario que pierde Bolivia, que lo único que hace es cada vez más mostrar a un gobierno sometido a intereses que no son los nacionales, que no está por el bien común de los bolivianos, sino que lo que interesa es una posición ideológica política que lastimosamente está contra natura y está contra la democracia en América Latina. Un apunte muy importante que haces, Hugo, es que pierde Bolivia con esta polarización regional que se está expresando en la Cumbre de las Américas. Pero además de su eventual aislamiento como país, ¿qué otras cosas pierde Bolivia al no asistir a través de nuestro presidente Luis Arce a este importante conclave? Bueno, Bolivia pierde primero oportunidades de buscar un acercamiento con
Estados Unidos con naciones democráticas del continente, y no solo asiste a la Cumbre de las Américas los países del continente, asisten también veedores de la Unión Europea, de otras naciones, de otros organismos internacionales. Obviamente está Naciones Unidas, está la Organización de Estados Americanos, hay veedores de otro tipo de instituciones, de ONGs importantísimas a nivel mundial, pero que esto no le interesa a Bolivia. A Bolivia no le interesa quedar mal. A Bolivia no le interesa que se le diga que no respete el Estado de Derecho. Sencillamente porque sabe muy bien Bolivia que si se adhiere a los compromisos ya trazados por las cumbres de las Américas anteriores, desde el 94 a la fecha, son 28 años de existencia ya de estas cumbres. Las cumbres, por ejemplo, han dado un resultado muy importante en su tercera cumbre, que es la Carta Democrática. Entonces, Bolivia no le interesa adherirse o que se respete o que se divulgue la Carta Democrática, porque Bolivia vulnera, desde el gobierno el MAS, vulnera los elementales derechos y principios de las personas y fundamentalmente de las instituciones y de las autoridades democráticamente electas, que es lo que defiende la Carta Democrática. No solo defiende a los presidentes, defiende también a quienes fueron electos democráticamente, sean estos parlamentarios, concejales, alcaldes, gobernadores, o efectivamente los presidentes y vicepresidentes de la República. Entonces, esto es lo que hay. Y paradójicamente, esta Carta Democrática es la que se arguyó en su momento, la que se colocó sobre la mesa para evitar que sea defenestrado y que sea, ¿no es cierto?, realmente sacado de la presidencia en su momento Hugo Chávez. Entonces, no nos olvidemos de lo que aconteció el año 2002. Entonces, esto es lo que pierde Bolivia. Bolivia se muestra como un país cada vez más, digamos, ligado a una óptica autoritaria, ¿sí?, a un autoritarismo. Porque lo que dijo el presidente Biden hay que tomarlo muy entre pinzas. Él dice, estamos ante una amenaza que está siendo fraguada por intereses, por países que no son democráticos ni les interesa la democracia. Pero también no solo contra dictaduras, sino contra autoritarismos y contra autocracias. Entonces, ha hecho un abanico de caracterización de lo que son los regímenes no democráticos que violan derechos humanos y que obviamente no van a tener perspectivas en América Latina. Ahora, esto efectivamente lo que está ocasionando es de que Estados Unidos, después de muchísimo tiempo, de varias décadas, está otra vez fijándose en América Latina, cosa que no habían hecho los gobiernos anteriores en Estados Unidos, y esto va a hacer que cambie un poco el escenario en la región, como veremos seguramente más adelante y apuntaremos en la entrevista. Perfecto. El presidente de México, por ejemplo, si bien no está en la cumbre, se ha asegurado para el mes de julio una reunión bilateral con el presidente Joe Biden. Venezuela, que no está en la cumbre, está mejorando de alguna manera sus relaciones a propósito de la urgencia que tiene Estados Unidos por el petróleo venezolano. Bolivia, ¿qué podrá ofrecer? ¿Cuál es tu visión sobre el costo para Bolivia el no asistir y el tener esta relación tan distante con Estados Unidos? Bolivia no tiene ninguna base importante, no tiene ningún hecho importante a inmediato que ofrecer, más allá del tema litio, del que podemos hablar, y que es muy polémico y donde hay una mega corrupción, ¿no es cierto?, implementada desde el gobierno. Pero en lo inmediato, a lo que hace, por ejemplo, a seguridad alimentaria mundial, por la crisis de los cereales, los alimentos, en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Es inmediato, en los próximos meses. Sabemos que esto se puede reconfigurar en otros lugares del planeta, pero en el lapso de 12, 18 meses. Pero en lo inmediato hay hambre en el África y se requiere urgentemente los alimentos. En el caso con eso puede incidir y puede influir, por ejemplo, Argentina. En el caso de Venezuela, tiene, tú lo dijiste muy bien, el petróleo. O sea, es clave, no para Estados Unidos el petróleo, porque no lo necesita, porque Estados Unidos ya ha hecho un giro a nivel mundial de lo que es la geopolítica del manejo de los carburantes y de los hidrocarburos. Ya es autosostenible
y más bien tiene capacidad de exportar con el fracking, pero necesita ese crudo para llevarlo a Europa, del crudo venezolano. Entonces, eso está y es importante. No nos olvidemos que Venezuela tiene las reservas más grandes en petróleo del planeta. Entonces, es importante. México es importante por el tema migratorio para Estados Unidos. Y justo casualmente ayer que hablaba Biden, salía una caravana de 15,000 personas dirigiéndose a ingresar a Estados Unidos. Entonces, es importante. Entonces, México acá no tiene mucho que perder, sabe que es fundamental y esencial para Estados Unidos por el tema migratorio y por temas también, ¿no es cierto?, de vecindad, de seguridad en el área, etc. Entonces, y México envió una comisión de altísimo nivel, y no importaba que esté el presidente o no. O sea, fue el canciller, una persona que está y es de confianza desde hace años del actual presidente AMLO. Y en el caso de Bolivia, reiteramos, está solo el tema del litio, que podrá negociar, no es de urgencia inmediata, aunque sí por los tiempos y las licitaciones y las adjudicaciones en Bolivia, se va a dirimir en las próximas semanas, y esto ha dado mucho que hablar a tal punto que la prensa española se ha hecho eco del tema del litio desde diversos ángulos, en primeras páginas, cosa que rarísima vez acontece con un país latinoamericano y mucho más excepcionalmente con Bolivia. Esto está mostrando, y aquí se ha expresado en los medios de comunicación español, que hay una adjudicación amañada que tiende a canalizarse y a sesgarse hacia Rusia o China, especialmente China, pero también Rusia. Se han mostrado fotos e imágenes aquí en España, ¿sí?, en el periódico El País y también en La Vanguardia de Barcelona. Se han mostrado fotos del hijo del presidente, por ejemplo, Luis Arce, con funcionarios importantes de una empresa que maneja el tema del litio y la energía nuclear en Rusia. Entonces, hay esto, y esto efectivamente muestra una vez más que Bolivia va por un camino equivocado, se está sesgando hacia un lado, y eso va a ocasionar que sea separada de muchísimos planes, proyectos que van a emanar de esta cumbre. Proyectos sanitarios, proyectos de créditos, proyectos de asistencia a las Américas, ¿no es cierto?, para la prosperidad. En fin, hay toda una serie de planes y proyectos. Claro, va en esta línea de que Estados Unidos le está interesando ahora Latinoamérica, ¿no? Quisiera darle la vuelta, quizás para terminar la entrevista. ¿Qué pierde Estados Unidos al no tener a todos los presidentes de la región en la cumbre, al lanzar un mensaje de unidad, pero sin que estén los aludidos? ¿Qué pierde Estados Unidos, Hugo? Bueno, Estados Unidos pierde, yo te soy franco, muy poco, porque Estados Unidos, seamos claros, ordena América Latina a partir de México, un área, ¿sí?, que es todo lo que es especialmente Centroamérica, a partir de Brasil, todo lo que es la zona del Cono Sur, y Estados Unidos tiene una relación radial con dos factores o tres factores importantes en la región, que es el tema de Haití, por la crisis que genera siempre Haití en el área, especialmente migratoria y de pobreza, y el tema de Colombia, el tema de las drogas y la mafia, y el otro que es Cuba, obviamente es un tema que hace tiempo lo viene abordando y lo tiene aislado. Entonces, pero esa es la relación directa y atención directa a Estados Unidos. Pero lo demás hace que sea hecho a través de nexos como México, te reitero, en el área norte, y Brasil en el área sur. Entonces, es esto. No le preocupa a Estados Unidos el que se cree el CELAC, que en este momento Argentina tiene la presidencia pro tempore, tampoco UNASUR, nada, porque eso no vulnera ni es un factor de riesgo a lo que es, ¿no es cierto?, la hegemonía norteamericana en el tema geopolítico y en el tema, en este momento, militar en la zona del continente, como también en Europa, en la NATO, ¿no? Muchísimas gracias, Hugo, por tus apreciaciones. Podemos resumir en que Bolivia pierde mucho, Estados Unidos prácticamente nada, y quedamos lamentablemente aislados como país al no asistir con
con la presencia del presidente Luis Arce a este importante evento. Te agradezco mucho por esta mirada del país, de la región, del mundo, desde donde tú estás. Vamos a requerirte nuevamente para que nos compartas tu visión sobre lo que es la política mundial. Muy bien, gracias a ti, Cacho, y bueno, a la orden para conversar sobre estos importantes temas de política internacional, como de lo que es el reordenamiento geopolítico del mundo en los bloques, estamos cayendo en un bibloquismo de nuevo, y esto cómo efectivamente afecta o beneficia a nuestro país. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Hemos estado con Hugo Carvajal y estaremos pronto con una nueva entrevista. Muchísimas gracias. Hasta pronto.